Se supone que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento del Redentor de los pecados, según la creencia cristiana, que es la que a mí me rodea y es con la que me he movido toda mi vida, es con la que me bautizaron y es a la que a los 16 años les dije, pues es que no me creo nada. Pero siempre tengo un problema. ¿Cuál es el primer pecado que hay en la historia bíblica, en la historia que nos cuenta la Biblia, suponiendo que fuera cierta? Pues el primer pecado es la desobediencia, ¿no? Por lo tanto, la obediencia es una virtud. Si nos atenemos a la Biblia y a su relato, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la obediencia es una virtud. Incluso ahí es donde se meten en un lío los que quieren pintar un Jesucristo socialista, rebelde, revolucionario. ¡Ah! El pueblo unido jamás verá. Tienen el problema del Cristo que dice, no, es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y yo no dije es el rey de los judíos, estás diciendo tú, ¿no? Es decir, un Dios, un Cristo muy humilde, muy sumiso, muy tranquilito, que no es el Cristo rebelde, en el que quieren creer muchos que creen en la revolución, pero siguen queriendo creer en Cristo. Pero el pecado es la obediencia, el pecado es la desobediencia, la virtud es la obediencia. Luego tenemos un problema con los 7 pecados capitales, fíjense, para añadirle ya son 8 con esto. La soberbia. Cuando analizas la Biblia, Dios es muy soberbio, ¿no? Igual, por ahí tiene un problema. Y la ira, que está en la cuarta ahí, en cuarto lugar, pues Dios también se pone unos cabreos que mata a toda la humanidad, menos a 6. No es su esposa, sus hijos y sus esposas, sí, 6, 7. 6. Bueno, la soberbia, la avaricia, el no dar dinero, pues, el que no te toquen tus posesiones, pues sí, es feo, es feo. La lujuria, no entiendo bien por qué. Vamos, es que sin eso no habría nacido ninguno de nosotros, salvo Cristo. Pero la lujuria parece una necesidad más que un pecado. La ira, sí está mal perder los estribos. Ahí sí estaría yo completamente de acuerdo con la Biblia, fíjense. La gula, depende cuándo es gula y cuándo es hambre y cuándo es antojo y cuándo es apreciación estética del fenómeno gastronómico. Por ejemplo, el salpicón de marisco que nos metimos el 24 de diciembre, con 4 bugres y un montón de langostinos y pulpo y cosas así, pues, sí, lo podíamos haber resuelto todo con 4 panes en vez de comernos eso, pero la apreciación estética del fenómeno gastronómico tiene su relevancia. La envidia depende. Mira, la envidia y la ambición son hermanos. No son a veces lo mismo. Es decir, si alguien... Tú llegas a un restaurante y de pronto ves a alguien que se está comiendo algo que se ve buenísimo. Yo quiero lo que está comiendo el señor o la señora. ¿Estás siendo envidioso? O simple y sencillamente estás reconociendo el buen gusto de aquella persona al haber pedido ese plato tan atractivo y deseas compartir su felicidad empujándotelo tú. ¿Dónde es mala la envidia? Cuando te imposibilita, cuando se te convierte en un obstáculo, cuando te amarga la vida, pues es feo, pero no es pecado. Y la pereza, que yo creo que es una de las virtudes fundamentales del ser humano, porque precisamente creemos en el descanso como una necesidad. Pero la pereza puede ser un obstáculo, pero son estas son las 7 cosas por las que Dios te manda al infierno. Son los pecados capitales. Quien no lo sepa se va a divertir mucho con esto. Luego, tenemos los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos implican que si rompes uno de esos mandamientos estás pecando. Te ordena adorar a Dios, no adorarlo, pues es un pecado. Usar el nombre de Dios en vano, como lo hago yo constantemente, porque digo mucho Dios mío y Dios no lo quiere. Y, hombre, mucho, la palabra Dios como interjección, no porque crea yo en él. Digo ojalá y tampoco creo en Alá. Pero usar el nombre de Dios en vano es un pecado horroroso. Porque a él qué le importa. Que alguien diga cosas feas de Mauricio, a mí me da igual. Quizás yo soy menos pesado que Dios.
No santificar las fiestas también me parece como para tercer mandamiento, es santificarás las fiestas. Y si no, ¿cuáles fiestas? Si no quiero ir de fiesta. No honrar a los padres. Es que hay padres que no se pueden honrar, hay padres que no se deben honrar. Es decir, el solo hecho de la paternidad o la maternidad no implica nada. Muchos chicos adoptivos te lo van a decir, mi verdadera familia es esta. Padre es no es el que procrea, es el que cría, es el que educa, es el que apoya, es el que perdona y empuja y cree y quiere. Porque el fenómeno genético es irrelevante, ¿no? Matar sí está mal. La mayoría de los casos está enormemente mal. Se considera la legítima defensa como una excepción, pero nada más. Cometer actos impuros. Cometer actos impuros es como la lujuria, ¿no? Pero la lujuria es querer y cometer los actos impuros pues es como poder. Fundamentalmente la Iglesia lo ha interpretado como el sexo fuera del matrimonio. Tengo la mala noticia de que es enormemente común. Si con eso se ve la gente al infierno, está muy despoblado el cielo. Robar, estoy de acuerdo. Muy mal. Mentir, estoy de acuerdo. Fíjate, puedo estar de acuerdo con la Biblia y los mandamientos, llevamos 3. Tener pensamientos y deseos impuros. Todos los tenemos. O sea, con esto despoblamos el paraíso. Si esto es un pecado como para que te vas al infierno, todo el mundo tiene pensamientos y deseos impuros, lujuriosos, lascivos y libidinosos. Porque somos seres humanos, básicamente. Codiciar los bienes ajenos, pues es otra vez como la envidia, pues sí. Si yo codicio tu auto, pero te quito tu auto a ti, eso está mal. Pero si yo codicio tu auto y me compro uno igual, pues entonces no está mal. Falta contexto, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más raro? Lo más raro que he estado pensando esta semana es que los que para mí serían los más grandes pecados no están mencionados ni de lejos en la Biblia. La Biblia no considera que violar, que engañar, o que abusar a los débiles, torturar, ser injusto, despreciar a los diferentes, sea un pecado. No lo dice. Como nunca dice nada en favor del conocimiento, ni una sola palabra en favor de la inteligencia. Entonces, el Cristo que supuestamente hace una semana, sí, ¿hace cuánto, no? Hace 3 días, 4. Nació para redimirnos de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados nos va a redimir? ¿Y por qué va a perdonar a los violadores y a los torturadores y a los que abusan de los débiles y a los injustos y a los que desprecian y discriminan a los diferentes? Pero en cambio, le va a hacer la vida imposible a los que comen de más, a los que son medio vagos y a los que son o somos un tanto lujuriosos. No lo entiendo. Creo que el concepto del pecado no lo tienen muy claro. Ni las iglesias, y me refiero a las iglesias como el Vaticano, la católica y las distintas denominaciones cristianas, protestantes u ortodoxas, no tienen claro ni el tema del pecado, ni cómo se castiga el pecado, ni qué pecado se perdona, ni quién perdona los pecados. Por lo tanto, me parece muy raro que alguien venga a redimirnos de nuestros pecados, de unos pecados que tienen muy molesto a Dios. Yo sigo creyendo que lo único que le molesta al Dios cristiano es la desobediencia, el no creer en Él, que su ego y su visión innecesariamente narcisista es el problema principal, al menos del Dios de la Biblia. Pero no sé, quizás necesito que algún sacerdote, alguien de ustedes quizás que sepa de este asunto nos explique mejor el tema del pecado, porque es muy raro que lo que para mí y para la sociedad en la que vivo es un pecado horroroso, como la tortura o la violación, no lo sean en el libro que se supone que resume las bondades de Dios.